Cibanco presenta. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, ya estamos en nuestra sección de Cibanco y me acompaña aquí en esta mesa, me da un enorme gusto, Juan Musi, director general de inversiones de Cibanco. ¿Cómo estás, Juan? Y querido Pascal, como siempre, un gusto estar aquí contigo, muy buenos días. Bueno, pues vamos a platicar sobre una nota que ya dio la vuelta al mundo y provocó pues un sentimiento de alivio. Me estoy refiriendo a las elecciones en Francia, la posibilidad de que hubiese ganado la ultraderechista Marine Le Pen, pues ponía en serio riesgo la continuidad de la Unión Europea y eso hubiera tenido efectos en cascada, yo creo, bueno, más que yo, lo dicen los especialistas, que pudo haber tenido consecuencias muy nefastas para una economía internacional que no acaba de salir, Juan, de la recesión mundial desatada en 2008, apenas va en etapa de recuperación. El crecimiento económico en Europa es muy incipiente todavía y bueno, si aunado a la salida del Reino Unido que está gestándose de ese bloque, se diera también el anuncio de que Francia se iba, hubiera sido terrible, ¿no? Catastrófico, ¿no? Desde el punto de vista de mercados, hubiera sido catastrófico. Y como comentas, pues mira, Francia llega a un proceso electoral no distinto a como han llegado últimamente a procesos electorales muchos países. Llega enojada, llega molesta, llega dividida, llega en muchos casos a votar con el estómago, ¿no? ¿Por qué le pudo ganar Trump, por ejemplo, a Hillary? Pues porque estaba dividido y enojada la población en Estados Unidos. Lo que fuera menos un político, lo que fuera menos Hillary, lo que fuera, literalmente. Ahí está Trump. En Holanda pasó un proceso similar, también la historia terminó bien, pero los holandeses también llegaron muy divididos, muy enojados, muchos votantes de nuevo con el estómago, votos de castigo, etcétera, y la libraron. Y Francia no fue la excepción. Me llama la atención que a pesar de que tienen un buen sistema electoral, porque hay segunda vuelta, y esto permite de cierta forma razonar mejor el voto y que no gane un presidente igual y con el 28 o 29%, que puede ser el caso aquí en México, y que vamos a tener un examen pronto, por ejemplo en el Estado de México, pero no llegaron diferente a como estaba la población, todos molestos, todos hartos de la clase política. Y aunque Macron en la segunda vuelta gana con el 65%, Pascal, y se podría ver como un triunfo arrasador, depende cómo lo veas. El 30% de la población no votó y un porcentaje altísimo de jóvenes tampoco votaron, ¿no? Entonces, no queda la menor duda que a Macron también tiene una tarea enfrente bien importante, una Francia también bien dividida, quizás no tanto como Estados Unidos, que ahí sí están literalmente 50-50. Digamos, están en dos bandos, ¿no? Sí, 50 lo aman y bueno, no, ahora ha bajado, ¿no? Creo que abajo de su popularidad, no sé si se puede medir directamente proporcional, que ya anda sobre el 40-39%. Así es. Pero que lo siguen apoyando y el resto lo odia, ¿no? Hoy es mayoría la que ya no está contenta, ¿no? ¿Por qué comento esto y por qué es importante desde el punto de vista de mercados? Pues porque los mercados lo que buscan es certidumbre, y los mercados lo que buscan es pues un ambiente en el que se pueda seguir desarrollando de manera favorable la economía, los negocios, y por ende con todo esto va acompañado con políticas monetarias, tasas de interés, y como tú apuntabas, una victoria de Le Pen era claramente una posibilidad de Francia saliendo del bloque de la Unión Europea, después de lo que pasó en el Brexit, que también se salga la tercera economía más fuerte de Europa, hubiera sido una tragedia. Otra buena razón por la que los mercados leen con mucha, lo leen muy bien, el triunfo de Macron, tiene que ver con que el euro, por ejemplo, ya está en niveles de 1,09. Prácticamente se ha fortalecido 4 o 5 centavos a raíz de que este proceso electoral se definió como se definió, ¿no? Se ha vuelto a fortalecer el euro. El índice de volatilidad global, ya habías hablado tú aquí alguna vez del VIX, sí, que es una medida que mide la volatilidad, hoy se encuentra en su nivel más bajo desde 1993. El VIX está por debajo de 10 puntos. En noviembre del año pasado, elecciones en Estados Unidos, estaba en 21 puntos el VIX. Hoy está en menos de la mitad. Comentaba ahorita con Rodrigo Pacheco, desafortunadamente el VIX es global y no es local.
si el VIX de México lo pudieras medir, seguramente ahorita no estaríamos en los mínimos históricos, porque aquí en México todavía hay muchos temas pendientes, empezando por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que evidentemente todavía nos tiene muy nerviosos, ¿no? Entonces, creo que la victoria de Macron hasta cierto punto es un hecho muy positivo para los mercados, porque da certidumbre a que continúe el bloque, da certidumbre a que Macron va a seguir trabajando de la mano con Angela Merkel, que hay que decirlo, la potencia y el bastión y la columna vertebral de la Unión Europea es Alemania, y bueno, pues Macron va a estar colaborando con ella, y eso también es una buena noticia, porque además en Alemania también hay elecciones en septiembre, en agosto. Sí. Imagínate cómo hubiera llegado la elección en Alemania en caso de que hubiera ganado Le Pen, y que pudiera haber también una corriente separatista. Digo, verdaderamente se te cae la economía 2, que es Gran Bretaña, y la economía 3, que es Francia, ¿cómo hubiera enfrentado ese proceso electoral Alemania, no? Entonces, por todos estos frentes, creo que es una noticia positiva para los mercados. Ahora, mucha gente se pregunta, y creo que es una pregunta legítima, si los franceses votaron a favor de Macron o en contra de Le Pen. Yo creo que fue una combinación, porque no hay que dejar a un lado el dato que él ganó la primera vuelta, y la verdad es que lo hizo de forma sorpresiva para un candidato sin partido o con un movimiento político recientemente estrenado, un hombre que era desconocido hace 3 años. La verdad es que la primera señal que mandaron los franceses fue de rechazo a los partidos tradicionales, mandando a la segunda vuelta a 2 personajes que se consideran outsiders de la política. ¿Fue un voto de rechazo o fue un voto a favor? Pues creo que es una combinación de cosas, y ahora vendrá la dificultad de gobernar. Él tendrá su partido que tratar de obtener el mayor número de escaños que pueda en las elecciones de junio, las legislativas. Hay 577 bancas en juego, y ahí lo más seguro es que los partidos tradicionales, que son quienes tienen pues el trabajo de años y años, décadas en las regiones de Francia, pues lo más seguro es que entre los 2 partidos tradicionales, el Partido Socialista y los republicanos, obtengan la mayor parte de las bancas, y vamos a ver cuántas obtiene este movimiento que ahora se llama la República en Marcha. Pareciera que si logra hacer alianza con lo que le queda, le queda muy poquito a Hollande, pero pareciera que le puede ayudar esta alianza con Hollande y haber trabajado para Hollande, ¿no? En la parte de finanzas, ¿no? Y que esto pudiera darle un poquito más de fuerza en el Congreso, Pascal. Oye, otra cosa interesante, no sé si te lo parezca, la transición en Francia se da en una semana. No tiene que pasar 6 meses como pasan en México. Por eso te dije ahorita, con lo que le queda a Hollande, pero a Hollande le quedan días. Le quedan días. El cambio de poderes es el próximo domingo. Sí. En México nos tomamos 6 meses para eso. En el futuro será menos, porque ahora, a partir de 2024, la toma de posesión va a ser el 1 de octubre. Entonces, el proceso de transición será más corto, pero aún así, pues en Francia se hace en una semana. Digo, yo sé que es una democracia más consolidada, pero esos larguísimos periodos de transición, tanto a nivel federal como en los estados, no son muy benéficos. No, sin duda. Y ¿sabes qué? Yo me quedo con lo que comentaba ahorita, antes de entrar al aire contigo, Pascal, aquel tuit que hace poco tú elaboraste, tú tuiteaste, lo peligroso que es llegar enojado a las urnas, ¿no? O sea, tú tuiteaste, corrígeme si estoy mal, en 1998 los venezolanos llegaron con un voto de castigo a la corrupción, ¿no? Y hoy, ¿no? Casi 20 años después, no hay tanta corrupción, y como ponías tú, lo que ya no hay es ni comida. Sí, es decir, yo creo que la corrupción ha continuado, lo que se acabó fue la comida. Sí. Y es una desgracia lo que le ha ocurrido a Venezuela, y sí es una reflexión que hay que hacer. Es decir, el enojo está moviendo al electorado, hay razones para estar enojados, pero no podemos dejar como sociedades que el enojo guíe nuestra decisión pensando en el futuro de la siguiente generación. Bien se dice que uno no debe tomar una decisión enojado. Hay que reflexionar las cosas, ver cuál es la mejor posibilidad de cambio, porque el cambio también puede operar en reversa. Es decir, puede haber un cambio para empeorar. Sí. Y hay que siempre tomar en consideración que, si bien la clase política en todos los países, y claramente en México, ha quedado a deber, y la clase política es responsable del fenómeno de la impunidad, del fenómeno de la corrupción, tenemos que pensar muy bien en la decisión que vamos a tomar en 2018, porque es una decisión que por lo pronto va a durar 6 años.
no hay revocación del mandato presidencial, entonces lo que decidamos, una vez que estén todos los candidatos y que hayamos escuchado sus posiciones y que se hayan dado los debates, con base en datos sólidos, ojalá no sean las noticias falsas, ojalá no sea pues el hígado el que se convierta en la principal razón del electorado, sino pues los datos bien ponderados, bien reflexionados, y ojalá, y para eso creo que tenemos que estar muy bien preparados los medios de comunicación para darle a nuestro auditorio la mejor información para que tome una decisión que yo creo que va a ser trascendental en el 18. Tenemos un examen ahora en el Estado de México, ¿no? Exactamente. Que, podría de alguna forma verse este fenómeno que pronto se repetirá ya a nivel federal, y yo me uno a la reflexión que tú haces. Yo incluso había escrito algunos artículos sobre el tema de cómo enojado uno decide mal. Con tal de que no ganara la política de siempre, ganó Trump. Con tal de que no ganara el político de siempre, ganó Hugo Chávez. Con tal de que no ganen los partidos de siempre en el Estado de México, ¿quién va a ganar? Con tal de que no ganen los partidos de siempre en la federal aquí en México en el 2018, ¿quién va a ganar? Hay que estar conscientes que lo ideal, lo que queremos todos es un cambio para bien, pero hay la posibilidad de que el cambio sea también para mal. Entonces, tengamos en cuenta lo que ha sucedido en otros países. No se repite mecánicamente la situación de un país en otro país, pero tampoco descubrimos el hilo negro. Hay situaciones, dada la integración de las economías, dada la mayor información que tenemos todos, hay situaciones en un país que se repiten, no mecánicamente, pero sí en grandes aspectos, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que tenemos que tomar en cuenta que la necesidad de cambio puede darse para bien, pero también puede darse para mal, y eso dependerá del voto libre de los electores. Así es. Oye, brevemente, nada más para concluir mi comentario, Pascal, te quiero decir que pues hemos visto recientemente una pérdida de valor de nuevo en la cotización peso-dólar, que se acerca hacia los 19.18 en su nivel interbancario. Fundamentalmente yo se lo atribuyo a dos cosas. Hay otra más, pero fundamentalmente esta reciente depreciación tiene que ver con una decisión que va a tomar la Fed muy pronto, subir las tasas en junio. Prácticamente el mercado ya le asigna un 100% de posibilidades a que las tasas en Estados Unidos vuelven a subir el siguiente mes. Eso desde luego presiona el tipo de cambio, presiona todas las monedas, aprecia el dólar. Otro factor es los precios del petróleo, que pues han estado bajando constantemente, a pesar de que se están haciendo esfuerzos porque la OPEP renueve este pacto para seguir recortando y respetando esos niveles de producción para que no se siga cayendo. Pues como no está confirmado todavía y no conocemos los datos de inventarios de Estados Unidos, que son enormes, pues este tema del petróleo está presionando también a nuestra moneda. Y en tercer lugar, te digo, no incidiendo de manera tan directa hoy, pues sigue pendiente la negociación del Tratado de Libre Comercio y sigue muy incierta la relación México-Estados Unidos. Pues eso desde luego influye también en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, pues quisiéramos con esto poder guiar a nuestros clientes y prospectos que nos llamen para buscar la forma de asesorarlos y conformar su patrimonio. Nos sigue gustando incluso a este nivel seguir conformando un portafolio que tenga pesos, dólares, la bolsa en México, la bolsa en Estados Unidos. Los resultados han sido extraordinarios, ya los comentaba Manolo la semana pasada, y pues quiero invitar al auditorio a que nos busquen en el 1100-1586, aquí en Lada 55, en la Ciudad de México, 1100-1586, y por la vía del Twitter, preguntas, consultas, dudas, con muchísimo gusto, contestando personalmente el Twitter, @6somosamusi. Juan, muchas gracias. Pascal, como siempre, un placer, gracias a ti. Gracias. Juan Musis, director general de inversiones de Cibanco. Nos vamos a una pausa. Cibanco presentó